¡Qué fastidio! Es lo primero que se me viene a la cabeza cuando levantando la vista al reloj, colgado en mi pared, y este marca las 2 de la mañana. Aún no he dormido nada. En unas horas entro a la escuela, y no he podido pegar el ojo en todo el rato, me retorcí en la cama por varios minutos hasta hallar la supuesta posición perfecta para dormir, y engañarme a mí mismo que en unos minutos estaría roncando. No fue así, y ahora mismo solo miro el techo con cara de molestia mientras la leve luz de luna se filtra muy vagamente por la ventana, ni las brisas de aire ni el ruido del exterior hacen mínimo acto de presencia, divago en mis pensamientos lo suficiente como para considerar contar ovejas, poner sonidos ambientales de fondo o alguna otra mierda que hace la gente cuando no puede dormir, pero no va conmigo. No es algo que me pase seguido, pero cuando sucede, Dios, vaya que es molesto. Por eso, a diferencia de otras personas, yo no tengo un método mágico o costumbre que me haga volver a pegar la pestaña, como muchos otros es solo acostarse, mentalizarse que vas a dormir, y el sueño y cansancio hacen todo lo demás. Pero ahora mismo mi mal humor junto a que cada minuto la manecilla del reloj se mueve muy lentamente en segundo plano, es cuanto menos desesperante. De todos los pensamientos que golpean mi cabeza todos van a lo mismo, todos menos uno. Tengo sed. A pesar de no haber soltado ni una sola palabra en todo el rato, mi garganta está medio reseca, lo noto más al intentar tragar saliva, y sentir esa sensación reseca, y casi rasposa que pasa cuando estás mínimamente deshidratado. El dispensador de agua está abajo en la cocina. Tomando un poco más de conciencia, y con el sueño como apenas un remanente en mi cuerpo ahora, me empiezo a levantar un poco mientras mis ojos, ya acostumbrándose a la oscuridad después de tenerla frente a mí por tanto tiempo, trazan el camino hacia la puerta. Mi apartamento es pequeño, solo vivo con mi papá que seguro anda trabajando, y le suelen dar muchos turnos nocturnos así que la mayoría de las veces estoy solo en la noche. Si aún tuviera 9 años esto sonaría muy aterrador. Mis pies descalzos empiezan a caminar hacia la puerta, y prendo la lámpara al lado de mi cama, en el nivel más mínimo que ésta tenía, y incluso así verla directamente para mis ojos era como intentar ver el sol, pero su luz era más ambiental que otra cosa para lo oscuro que estaba toda la habitación. Mi mano sube a la manecilla, y la empiezo a voltear para abrirla, el silencio era vasto, ese tipo de silencio, con el que piensas que despertarás a todo el mundo con solo el andar de tus pasos, aunque admito que las tablas de madera no ayudaban una mierda, pero yo simplemente la abrí y caminé por el pasillo de mi habitación, uno de lo más tradicional, las 2 paredes blancas a los lados junto a la madera del suelo que obviamente rechinaba bajo mis pisadas, y yo seguí, y simplemente no prendí la luz en ningún momento porque hacerlo de alguna forma sería la prueba máxima de que no estaba durmiendo, algo estúpidamente obvio a este punto lo sé, pero mi orgullo más mundano me lo impidió junto al pensamiento de que viviendo en este lugar desde que era un bebé, claro que iba a saber dónde pisaba, y hacia dónde iba independientemente de la luz, y que mis ojos ya acostumbrándose a la oscuridad eran suficientes para guiarme hacia algo tan insignificante como un vaso de agua. Mi plan era simple, ir, tomarlo y regresar a mi habitación para intentar volver a dormir, cualquier pensamiento próximo o futuro estaba bloqueado. Cuando cruzo el pasillo, y bajo por las escaleras con mi mano en el borde de la pared como guía, veo el comedor, o más bien sus siluetas, pero también veo el dispensador de agua. Me acerqué con otros pasos al mueble donde guardábamos los vasos, y mi mano se extendió tomando lo primero que encontraba, una taza. No importa, solo quiero beber agua, y regresar a mi habitación, así que llevándola al dispensador espera que se llenará a menos de la mitad, lo suficiente para un trago grande cuando, en ese momento un minúsculo ruido apareció en la oscura habitación, el del refrigerador encendiéndose. No voy a mentir, esa mierda me hizo dar un pequeño salto casi por instinto, como si mi cuerpo estuviera mucho más tenso de lo que quería admitir, pero en cuanto vi que solo era eso, solo era el refrigerador, solté un suspiro bajo, casi de molestia, ese viejo trasto se prendía, y apagaba solo sin que nadie lo tocara de los puros años que tenía, y siempre con ese molesto sonido que podía escuchar incluso desde mi habitación. Da igual, mientras bajaba la mirada al vaso de nuevo, y ahora este había derramado un poco de líquido en el suelo por la anterior sorpresa. Mi mano levantó la taza, y mis labios encontraron el borde de la misma. Delicioso, salvador casi, como si ese vaso fuera una gota de agua en un gigantesco desierto. En cuestión de segundos mis nervios bajaron, y por primera vez en la noche me pude tomar un momento de relajo. ¿Qué fue eso? Pensé para mí mismo mientras instintivamente me volteé hacia la dirección opuesta donde estaba. Ese ruido de una puerta rechinando había venido de arriba.
Mi mente empezó a moverse con rapidez, pero no de una mente brillante o una versátil, sino de una que siente pánico. Empecé a hacer memoria de si había dejado mi puerta abierta o no. De tener la mínima certeza de que si lo había hecho, entonces podría suponer que simplemente había sido el aire que la había movido, por más que ni siquiera desde mi habitación podría escuchar la brisa de la misma golpear la ventana, eso como posibilidad sonaba certero, así que antes que mi mente siquiera tuviera la posibilidad de pensar la segunda opción, decidí firmemente en ese momento que esa sería la única opción. Mi puerta había rechinado por el viento, caso cerrado. Y dicho viento era la misma causa que mis dedos y piernas hayan empezado a temblar muy pero que muy levemente. Vaya que brisa de mierda. Solté una leve risa sarcástica, y dejé la taza ya casi vacía en la mesa de al lado, y me encaminé de vuelta a mi habitación para poder dormir en paz. Mi seguridad en ese momento según yo era firme como una torre, impenetrable, y hasta invencible. Y fue hasta que levantando mínimamente el pie para dar el primer paso, que mi torre se desmoronó. Esta vez no fue un medio externo el culpable, sino uno interno. Mi mente. Mi propia mente empezó a lanzar ideas a diestra y siniestra hacia mi cabeza, ¿y si no había sido el viento? ¿Y si no había dejado abierta la puerta? ¿Y si no podía notarlo con tal oscuridad? ¿Y si en dicha oscuridad hay algo? ¿Esas siluetas que veo a lo lejos realmente son los muebles mundanos al lado de las escaleras que he visto cientos de veces? ¿Y si realmente no lo fueran? ¿Y si de repente se movieran? ¿Y si prendía la luz? Ese último pensamiento fue literalmente como si mi cabeza prendiera una bombilla para decirme que yo debía prender una real. El interruptor se encontraba a la izquierda, al lado opuesto de las escaleras, y lo único que debía hacer era acercarme y presionarlo. El único detalle es que si decidía ir a encenderla, debía ir por una dirección mínimamente diferente a la de donde estaban las escaleras, y darle la espalda aunque sea unos segundos. Eso. Segundos que no sabía si valdrían la pena. Pero en el mejor de los casos, simplemente me acercaría, a prender la luz, y al ver que efectivamente no había nada me reiría de mí mismo al ver que toda mi paranoia no era diferente a la de un niño que corre a su habitación luego de apagar la luz. Di el primer paso hacia la nueva dirección. No pasó nada. Luego di otros 2. No pasó nada. Di otros 2. No pasó nada. ¡Qué gracioso! Pensé antes de dar uno más, porque nuevamente mi mente empezó a recobrar y rescatar algo de ese lado lógico, ese que pensaba que todo esto era ridículo, mis nervios por estar en la oscuridad, en mi propia casa, vamos, que era algo ridículo, pero aún así no me volteé todavía, por nada del mundo. Y tener ese último pensamiento, esa sensación de esperar un susto que quizá nunca llegaría era aún más horrible, que mi mente junto a la oscuridad, el sueño incluso, me estaban haciendo pensar tan paranoico, quizá incluso mi mente me hizo escuchar como la puerta de arriba se cerraba, quizá de tantas veces que lo había escuchado mi cabeza, había guardado ese ruido en mi subconsciente para reproducirlo en ese momento en específico, una casualidad, como cualquier otra que podría pasar. O quizás si debía temer por mi vida. De todas formas, solo había una manera de salir de esta maldita duda y oscuridad de una vez por todas, y era prendiendo la luz, cosa que para mi buena suerte ya estaba a apenas unos centímetros. Dando un paso más empiezo a levantar el brazo en busca. No. A la mierda. Salí corriendo hacia las escaleras, mis pasos desesperados solo sacaban a la luz lo que había intentado reprimir todo este tiempo. Estaba jodidamente asustado. Obviamente mi cabeza tuvo desde el minuto 1, listo el botón de correr hacia las escaleras, y posteriormente hacia mi habitación. Incluso tenía los ojos cerrados la mayoría del tiempo, no solo porque casi que no había diferencia entre tenerlos o no abiertos con tanta oscuridad, sino porque deseaba que justamente no la hubiera. La única luz que medio debería ver, sería la de mi habitación, con la lámpara de noche que entre tanta penumbra tendría el alcance suficiente para llegar afuera de mi habitación, lo más mínimo posible, como si fuera una bengala que guía a los supervivientes hacia un lugar seguro. Porque es lo que era, ¿no? Mi casa, mis pasillos, mi habitación, todo eso era un lugar seguro, un lugar donde no había espacio para el miedo. Pero el miedo no elige dónde estar. Tu cabeza sí. ¿Alguna vez has temido por tu vida? No hablo de sentir inseguridad por algo, ni de estar asustado.
Hablo de genuino miedo por tu seguridad, ese momento donde tu cerebro se paraliza al sentir su propia existencia con posible fecha de caducidad a apenas unos centímetros, en donde no sabes si tu bienestar está a salvo, no sabes qué te podría pasar. Y cuando mis ojos vieron esa silueta al final del pasillo, justo donde estaba la entrada a mi habitación. Puedo jurar que nunca había tenido en mi vida tanto miedo, tanto horror por hacer un solo movimiento, mi cuerpo hacía un esfuerzo inhumano por no temblar, no parpadear, ni siquiera respirar muy alto, porque si lo hacía, si me movía, aunque sea para reaccionar, cabía la mínima posibilidad que él también lo hiciera. ¿Y qué haría? Pensarlo, eso sin duda era lo peor, no siempre necesitas que te pongan enfrente un cuchillo o una pistola para que temas por tu vida, solo la situación correcta, el escenario ideal, y lo sentirás. El miedo a lo que alguien más te podría hacer. Las cosas no podrían empeorar, ¿verdad? De no estar tan jodidamente asustado, quizá me hubiera reído al ver como muy lentamente la luz de enfrente de dicha habitación se empezaba a apagar, lo suficientemente lento como para que lo notara, y pudiera darle una última mirada a la silueta en la oscuridad, hasta que todo el pasillo estaba en completa oscuridad. Un pasillo recto en total penumbra, mientras que aunque no la viera, sabía que eso seguía ahí. Ya sin ningún tipo de salvación, cerré los ojos, y supliqué internamente por muchas cosas, pero lo más irónico, es que entre ellas lo que más deseaba era que no se prendieran las luces. Porque te preguntarás, porque si eso ocurría, no solo podría ver directamente a lo que tenía enfrente mío con total claridad, sino que quizá ya no estaba a unos centímetros míos, quizás estaba más lejos, o más cerca, ni lo había notado, y quizá eso sería lo último que vería. Así que mi último pensamiento fue una súplica al aire, a Dios, a Jesús, a quien sea que escucha a las personas que no desean morir, que solo desean despertar. Despertar. Yo. Había despertado, mis ojos se abrieron pesadamente, y lentamente mi vista volvió hacia mi habitación. Estaba en mi cama, en mi cuarto, justo donde me había quedado antes de salir de la misma, tardé unos momentos en recobrar un poco más la consciencia, y casi tímidamente mis labios se curvaron en una leve sonrisa al notar algo. Todo había sido un sueño, tan simple como eso, pero a la vez tan hermoso porque con eso en mente no necesitaba nada, absolutamente nada más que cuestionar al respecto, estaba de vuelta en mi cómodo cuarto, rodeado de mis sábanas hasta el cuello, y con el sentimiento más puro de seguridad que había tenido desde hace mucho. Tanto que a diferencia de otra persona, estaba listo para volver a cerrar los ojos, dormir, y descansar para mañana. Me acomodé bajo el suave colchón mientras la frescura de mis almohadas me envolvían, y cerré los ojos casi sin notarlo. Los abrí unos segundos después, y estos se desviaron a mi puerta cuando una pequeña cosa golpeó mi cabeza. Tenía sed. Y espero que esta noche tú no la tengas.